Hola amigos, bienvenidos al canal de Astrología de AJ Madrid. En este vídeo vamos a hablar sobre los dos políticos más relevantes que hay en este momento en España, como son el presidente del gobierno y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el líder del partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, miembro de un partido que se encuentra situado en el centro derecha del espacio político en España. Empezaremos comparando las cartas y viendo cómo están conformados sus sistemas, para ir sacando conclusiones sobre sus características principales y más evidentes. Y terminaremos con un pequeño ejercicio visual para ver si lo que nos cuentan sus cartas tiene reflejo en sus actos. De esta forma nos daremos cuenta que a pesar de que son políticos profesionales y tienen multitud de asesores, no pueden evitar sacar a la luz o mostrar la persona que hay detrás del personaje. Ya os adelanto que en este vídeo hablo sobre personajes públicos que hacen política, y no hablo de política. Estoy más interesado en descubrir las inclinaciones, fortalezas y debilidades de la persona que hay detrás de una imagen que nos quieren vender. Espero que os resulte interesante y que cada uno saque sus propias conclusiones. Os animo a que una vez visto el vídeo pongáis en los comentarios qué os ha parecido este análisis, si os ha gustado o no, si os apetece que siga haciendo este tipo de comparativas entre dos personajes de vuestro interés. Y también me gustaría saber qué conclusión sacáis vosotros. Si no estáis de acuerdo en algún punto, algún comentario o si lo veis de otra manera. Os prometo que he intentado hacer este análisis sin afán de confrontar ideas políticas y sí de confrontar aspectos de la personalidad. Empezamos. Como sabéis, una carta natal no es nada más que un lenguaje simbólico que solamente necesita ser descifrado. Al igual que un jeroglífico utiliza unos símbolos para contar una historia y conociendo el significado de cada símbolo, el mensaje puede ser descubierto. En una carta natal, cada planeta representado por un símbolo tiene un significado que debe ser descifrado. Es como un código, como si cada persona tuviera su propia programación y ésta pudiera ser entendida o comprendida descubriendo las diferentes partes o subrutinas que lo conforman, a veces de forma complementaria o a veces de forma contradictoria. Por eso, partiendo de una carta natal como las que vemos en la parte inferior, intento organizar, descifrar ese lenguaje simbólico como si fuera un sistema que estuviera compuesto con diferentes subsistemas que lo van conformando. Sin este ejercicio de ver las partes como miembros de un todo con sus contradicciones, no podríamos analizar una carta de forma correcta. Como veis, en la parte inferior de la pantalla tenemos dos cartas natales y en la parte superior son los núcleos energéticos localizados correspondientes a cada carta natal. Pero antes de seguir, os quiero desvelar un pequeño secreto. Si vais a mi canal de YouTube, encontraréis dentro del vídeo Astrología Psicológica, Núcleos Energéticos, información referente a la carta de Pedro Sánchez. Todo lo explicado durante este vídeo hace referencia a la carta natal de Pedro Sánchez. Empezamos con una breve introducción sobre el tema y poco a poco se va introduciendo información referente a la configuración de la carta de Pedro Sánchez, finalizando con una pequeña animación de las características más en detalle del presidente del gobierno. Así que os animo a volver a ver este vídeo para que tengáis información más detallada de cómo se ha montado el núcleo energético de Pedro Sánchez. Hay un segundo vídeo adicional dentro de mi canal hablando de la carta de Pedro Sánchez. En el vídeo llamado Aprendiendo a mirar la carta natal, algunas ideas que te pueden ayudar, os digo lo mismo. Todo lo hablado en este vídeo hace referencia a la carta de Pedro Sánchez. Podéis volver a revisar este vídeo sabiendo que las características indicadas en este análisis corresponden a la carta de Pedro Sánchez. Referente a la carta de Alberto Núñez Feijóo, encontraremos más información en mi canal si volvéis a ver el vídeo Astrología Psicológica Núcleos Energéticos 2. En esta carta utilizo la de Alberto Núñez Feijóo y hacemos el mismo ejercicio que hicimos con la carta de Pedro Sánchez en Núcleos Energéticos 1. Vamos analizando los componentes, desglosamos la información y damos al final una pequeña animación con las características que hemos encontrado de Alberto Núñez Feijóo. Os animo a que volváis a ver estos tres vídeos, ahora sabiendo que corresponden a Alberto Núñez Feijóo y a Pedro Sánchez. Pero volvamos a la presentación.
Lo primero que hay que decir es que astrológicamente pertenecen a generaciones diferentes. Pedro Sánchez pertenece a la generación de Urano en Libra y Feijóo pertenece a la de Urano en Leo. Pedro pertenece a la generación de Plutón en Libra y Feijóo a Plutón en Virgo. Neptuno en Sagitario para Pedro Sánchez y Neptuno en Escorpio para Núñez Feijóo. Y cuando queremos analizar una carta natal, la estructura básica es ver Sol, Luna y Ascendente. ¿Y qué tenemos? Pedro Sánchez es Sol Piscis. Núñez Feijóo es un Sol Virgo. Y el tener el Sol en Piscis o el tenerlo en Virgo, la verdad es que no tiene nada que ver. Porque un Sol en Virgo se adaptan fácilmente a las realidades del mundo material. Son prácticos, versátiles y objetivos. Se enfocan en el cuidado de las pequeñas cosas. Son humildes y modestos, aunque también autocríticos y de mente escrupulosa. Prestan mucha atención al detalle y sobrecargan su mente con información, y esto les puede generar que somaticen en el cuerpo sus preocupaciones. Pueden ser hábiles con las manos. Son analíticos, críticos, eficientes, serviciales, metódicos, ahorrativos, pero pueden ser tacaños, intolerantes, pedantes o demasiado serviles. Ambos tienen la luna en Virgo, tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo tienen la luna en Virgo, y ambos tienen una relación Sol-Luna. Pedro Sánchez es Sol oposición Luna y Alberto Núñez Feijóo es Sol conjunción Luna. Tanto el Sol oposición Luna como Sol conjunción Luna nos habla de una identidad emocional. ¿Y qué características tiene una luna en Virgo? Lo difícil para estas lunas va a ser no intelectualizar, no racionalizar la emoción. Les es muy fácil demostrar afecto a otras personas poniéndose al servicio de ellas con cualquier tarea que sea que necesiten. Por ejemplo, ordenarles la casa y estar al servicio y disposición de esas personas escuchando sus necesidades. Y ahora veamos las características que tiene el Sol de Pedro Sánchez. La personalidad pisciana es hipersensible y porosa. Ser de Piscis es vivir atravesado por las corrientes emocionales del entorno. Su tremenda sensibilidad lo lleva a saturarse con frecuencia con exabruptos o crisis emocionales. Piscis intenta protegerse inventándose un estilo duro y belicoso, intentando alejar a los demás. Suele costarle ordenarse a sí mismo tanto como comprender los límites de su propia identidad. En España, en los últimos años, hemos tenido 3 presidentes que han sido Sol Piscis, y 2 de ellos han sido Sol Piscis y Luna Virgo. El presidente socialista Felipe González comparte con Pedro Sánchez la misma configuración por signo del Sol y la Luna. Ambos son Sol Piscis. Y también estos dos comparten una característica de su carta natal con el presidente del Partido Popular y expresidente del Gobierno, José María Aznar. Los 3 son Soles Piscis. Como veis, que una persona comparta el Sol o la Luna no es motivo suficiente para que se comporten de la misma manera. Por eso, la importancia de estudiar la carta en su totalidad. José María Aznar, Pedro Sánchez, Felipe González, nuestros presidentes cristianos. Parece que a España le gustan los presidentes cristianos. Ya hemos hablado un poco del Sol y de la Luna. Miremos ahora cómo están sus ascendentes. Tienen ascendentes de modalidad fija. Pedro Sánchez es ascendente Tauro y Núñez Feijóo ascendente León. Miremos sus características principales. Un ascendente Tauro es de ritmo lento, de gran fuerza, poder, solidez y firmeza. Tauro es un signo fijo, lo que apunta a una de las características más conocidas del mismo, la obstinación y la testarudez. Una vez que deciden emprender un camino, ya no se apartarán de él. Siempre terminan aquello que comienzan, y esa es una de las mayores razones del éxito de estos nativos. Pero lo mismo puede ser también la causa de su perdición si se obstinan en seguir caminos equivocados. Tienden a ser conservadores o tradicionales, sobre todo porque buscan apoyarse en cosas sólidas y contrastadas por la experiencia, mientras que recelan de todo lo nuevo. Entre sus principales defectos está la posibilidad de una naturaleza muy egocéntrica. Una naturaleza pacífica, pero también egoísta y centrada en sus intereses. Signo tan claramente amoroso, diplomático y constructivo.
Los Tauro desean que todo gire en torno a ellos y están constantemente pendientes de sí mismos y de sus intereses. De naturaleza materialista con tendencia a la avaricia, en algunos casos su verdadero dios es el becerro de oro. Pueden ser intolerantes, taciturnos, de miras estrechas o de mente cerrada. Reservados y desconfiados, pueden obstinarse en mezquindades o guardar rencor durante mucho tiempo. Procuran que sus buenas obras tengan resonancia. A pesar de su naturaleza terrenal, son también diplomáticos, refinados y les atrae la belleza, el lujo, el arte en todas sus manifestaciones. Simboliza los instintos y el sexo, los goces y placeres, la fecundidad, el lado dionisiaco y sensual de la naturaleza. Una personalidad hedonista, sensual, voluptuosa, amante de los placeres terrenales en todas sus formas, sexo, comida, confort, refinamiento. Habitualmente su destino es de progresión lenta. Van consiguiendo poco a poco las metas materiales humanas que se han propuesto, pero una vez que logran alcanzar el éxito, aunque sea tardío, este suele ser sólido y duradero. La segunda mitad de su vida suele ser mejor que la primera, soportan con paciencia las dificultades. Así que Pedro Sánchez, por tener ascendente Tauro, le pide trabajar en el mundo de la realidad, en el mundo de la materia, a ser un poquito más egoísta y cuidar sus intereses. Veamos qué nos trae el ascendente Leo para Núñez Feijóo. Características principales: inteligente, independencia, valor, fuerza, poder, dominio, liderazgo, donde mando, seguridad en sí mismo, pero también apunta a grandes pasiones que pueden dominar a estos nativos: los instintos, el egoísmo, la ambición, el despotismo y la arrogancia. Al ser un signo fijo, estas personas terminan lo que comienzan. Son constantes, como todos los de naturaleza fija, perseverantes y no salen del camino trazado, lo que constituye otra importante razón de su éxito final. Aunque esa misma constancia, unida a la repulsión que sienten por los cambios, suele favorecer en ellos una tendencia conservadora. Signo de fuego fijo que alude nuevamente a una desbordante vitalidad y energía, tanto física como anímica, a una infatigable actividad unida a una naturaleza práctica y realizadora. Dominan a sus semejantes de forma natural e innata. Tienen gran confianza y seguridad en sí mismos y son conscientes de su superioridad, fuerza y poder. Un yo muy fuerte y dominante, les gusta el lujo, son muy generosos, profunda ambición. Junto a las más excelsas virtudes se agrupan los peores defectos: orgullo, arrogancia, egocentrismo, prepotencia, altivez, engreimiento, despotismo o tiranía. Quieren que todo gire alrededor de ellos. Suelen ser fanfarrones, exhibicionistas y teatrales y necesitan su público. Si un Leo es humillado, puede ser un enemigo terrible, que no descansará hasta haber aniquilado a su rival. Si hay algo que odia un ascendente Leo, es no ser visto, no ser reconocido. Querrá tener visibilidad personal en aquello que realice. Ahora pasamos a ver si podemos localizar cuál es la energía base que predomina en cada uno. Para eso nos vamos a centrar en los núcleos energéticos arriba dibujados. Empezamos con el núcleo energético de Pedro Sánchez. Como sabéis, para Carl Gustav Jung, la conciencia tenía 4 formas de percibir la realidad: desde la intuición, desde la sensación, desde la razón y desde el sentimiento. Y a cada una de esas percepciones lo asociaba a un elemento. Podemos diferenciar los diferentes tipos de elementos según los colores que he puesto. Los tonos azulados es la zona más asociada con la sentimental, con la emocional. Los tonos verdosos es la parte más sensitiva, la parte más asociada a la tierra, más práctica, más de concretizar hechos en el mundo real. Los tonos ocres o amarillentos es la parte racional y los tonos rojizos es la parte más instintiva. Claramente se puede ver, sin tener mucha idea de astrología, que los tonos azules y verdes son los que predominan y están en una zona central. Por balance de elementos, repito, simplemente por balance de elementos, se podría decir que predomina lo material y lo emocional. Miremos ahora los núcleos de Alberto Núñez Feijóo. Como hemos dicho que los colores rojizos están asociados a personas que perciben el mundo desde el punto de vista intuitivo, está claro que hay un componente muy intuitivo por balance de elementos. Repito, siempre por balance de elementos. Hay muchas más cosas luego que precisar, pero por balance de elementos, esta persona tiene rasgos intuitivos y un fuerte componente también materialista que está asociado con el color verde.
Como veis, el rojo y el verde, el fuego y la tierra, lo intuitivo y lo materialista es lo que predomina. Así que podemos decir que la personalidad predominante puede ser más emocional y materialista para Pedro Sánchez y más intuitiva y materialista para Alberto Núñez Feijóo. Esto tampoco pretende ser una lectura amplia de las cartas natales y parece que me estoy pasando un poco de tiempo. Como siempre, no lo quiero hacer muy largo, entonces creo que hemos dado unas pautas, unos pequeños comentarios suficientes para poder proceder al ejercicio siguiente que quiero hacer, para ver si encontramos en su vida ciertas actuaciones que confirmen lo aquí visto. Ah, bueno, si me olvidaba, antes de terminar, me gustaría decir que también tienen en común otras cosas. No solamente que tengan una conexión Sol-Luna, que tengan una Luna Virgo, que tengan ascendentes de modalidad fija, también tienen en común que tienen ambos Júpiter en Capricornio, que eso le da ese gusto por la carrera política, y un Venus en Fuego. Un Venus en Aries te hace más narcisista, un Venus en Leo te hace más vanidoso. Si tienes un Venus en Leo y eres ascendente Leo, es inevitable que la vanidad salga a la luz. Si tienes un Venus en Aries y un Marte en casa 1, es imposible que no seas egocéntrico. Pasemos ahora al fotomontaje. Como veis, tenemos a la izquierda a Pedro Sánchez, a la derecha a Alberto Núñez Feijóo. Y vamos a decir características que hemos visto en carta natal y ver su comportamiento en la vida diaria. Bueno, hemos dicho lo primero que es un ascendente Tauro y los Tauro hemos dicho que son cabezones. Vamos a ver si la vida le ha obligado a esta persona, a Pedro Sánchez, a bajar un poco el ritmo, a aprender que las cosas no son tan rápidas como quiere un Marte en casa 1, sino como quiere un Tauro estable y que, sobre todo, tomarse su tiempo. Vosotros espero que os acordéis de la campaña No es No, que estuvo durante meses Pedro Sánchez atacando y percutiendo contra el anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y estuvo durante meses repitiendo constantemente este eslogan, no es no, no es no, puro Tauro en vena. Otra característica del Tauro, no sé si es porque tiene la camisa aquí demasiado estrecha o es un fotomontaje, pero bueno, yo creo que se le ve unas características muy taurinas, sobre todo por el cuello. El cuello es una zona que rige Tauro, entonces aquí se le ve todo lo taurino en el cuello y todo lo cabezón en su eslogan. Es un gobierno, no sé si le hacen las campañas pues gente que tiene mucho Tauro, pero es que entre el no es no y el sí es sí, es que de ahí no salen, Dios santo bendito. Vamos a ver si aprenden a hacer otros eslogan. Bueno, también como Marte en Tauro, ¿y qué pide Marte en Tauro en casa 1? Pues un cuerpo atlético. ¿Y qué se puede esperar de una persona que tiene Marte en Tauro? Dinámica, gusto por la actividad, que necesita el movimiento y que está en forma. Es una persona que está físicamente muy preparada. Puro Marte en Tauro, en el cual las actividades físicas están muy asociadas a su personalidad. Pero hemos dicho también que tiene Venus en casa 12. Venus en casa 12, que le hace un poquito narcisista. Le gusta un poquito sentirse como que el espejo siempre refleje su imagen. Vamos a ver si encontramos algo que nos diga que es un poquito narcisista. Pero bueno, está aquí con sus gafas al estilo John Fitzgerald Kennedy, claro, porque yo soy el tío más guapo del gobierno y casi de España. Y me gusta hacerme fotos porque tengo que vender una imagen, porque la verdad el chico es guapo, el chico lo vale. No se puede negar que no es guapo, la verdad. Pero tiene un problema, que ese narcisismo, como veis aquí tiene un Venus en 12, que está relacionado con cosas excéntricas, con Urano, ¿verdad? ¿Y cómo es posible si la forma de vestir no es excéntrica, no tiene el color pintado de colores como podría ser una persona rebelde? No, está este Urano asociado con sus gustos, con su forma de vestir. Bueno, antes de decir esto, quiero decir que está claro que la diferencia, si os fijáis en los trajes, este es un traje de una persona que le gusta más bien las líneas afiladas, tipo marcianas, más de corte deportivo,
Y este, como buen Venus en Leo, es más de firma, más elegancia, más clásico, pero sobre todo que la imagen que desprenda tiene que ser asociada con el lujo. Y la imagen que desprende tiene que estar asociada con una persona dinámica y activa y moderna. Pero no nos despistemos. Estaba hablando de Urano con la conexión con Venus, que le hace ser gusto por los excéntricos y quizá por las cosas modernas. ¿Y por dónde sale todo lo excéntrico? Pues seguramente, pues no es de extrañar que todo esto del gusto por los Falcon y por los viajes en helicóptero, por muy pequeño que sea el trayecto, está muy vinculado a esa conexión Urano-Venus, y por estar Venus en casa 12, le gusta mantenerlo oculto. No quiere dar muchas explicaciones porque Pedro Sánchez lo que le gusta es montar en avión. Claro, porque Venus relación Urano. Quiero hacer cosas de tipo aeronáutico. Le gusta. Y si junto los viajes en avión o en helicóptero y me gusta hacerme fotos porque soy muy guapo, pues efectivamente, no solamente me hago una foto, me hago una foto en un avión. ¿Qué más cosas? A ver, mm, ahora podemos hablar de ese sol en casa 11. Un sol en casa 11 está muy centrado en tener una buena red de contactos. Y esos contactos tienen que ser importantes y de personas muy inteligentes y relevantes. Que esta persona tiene muy claro que necesita aumentar su red de contactos para mejorar su vida política. Y no hay persona más importante en la vida pública para un político que el presidente de los Estados Unidos. Durante una de las últimas cumbres de la OTAN, Pedro Sánchez fue incapaz de que Biden, el presidente del gobierno de Estados Unidos, le concediera una entrevista. Y se pasó durante ese fin de semana persiguiendo a Biden por todos los pasillos. Aquí se puede ver en la foto como el presidente de Estados Unidos le ignora completamente, no sabe ni que está ahí, y Pedro Sánchez se pone a su lado, le empieza a hablar simplemente para conseguir ser visto. Y Pedro Sánchez, como buen sol en casa 11 y ascendente Tauro, va a ser persistente y no dejará en su empeño hasta que consiga una reunión con Biden. En esta cumbre solo consiguió una foto, no consiguió reunirse. Pero la verdad, amigos, no tengáis problema, porque él es ascendente Tauro y tiene que aprender a que todo tiene que llevar su tiempo, al ritmo Tauro, al ritmo lento. Así que, Pedro, tranquilo, vete con calma, que al final lo conseguirás. Pero las cosas no salen al ritmo que quiere tu Marte, de forma tan rápida. Así que sigue persiguiendo a tus amigos, sigue ampliando tu red de contactos, que al final conseguirás tejer una red importante en tu carrera pública que te asegure un futuro material muy importante. Ahora pasemos a ver el fotomontaje para Alberto Núñez Fijo. Si hemos visto antes lo que era tener un Marte potente en Tauro y en casa 1, y lo comparamos con lo que es tener un Marte en Libra, que la verdad que la actividad física no es lo importante, vemos la diferencia. Está claro que esta persona, su Marte, está orientado a otras cosas, temas más artísticos, temas más culturales, pero la verdad es que no se le ve una persona atlética, no se le ve una persona dinámica, se le ve otro tipo de Marte. Está claro que esta persona es de ritmo más lento. Y si Marte nos indica aquello que deseamos y cómo lo conquistamos, si vemos la foto de Alberto Núñez Feijóo y la de Pedro Sánchez, ya sabemos cuando quieren algo de qué forma lo hacen. Pedro Sánchez lo va a intentar de hacer de la forma más rápida posible, con una buena imagen y siendo persistente en su comportamiento. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo lo va a conquistar sin ser agresivo, con un perfil más bajo, pensando en lo que quiere el otro. ¿Qué más cosas podemos decir? Bueno, hemos dicho que lo excéntrico, lo diferente, las cosas más llamativas, las cosas que se salen de la normalidad, está asociado con Urano. Y hemos dicho que para Pedro Sánchez lo uraniano, lo excéntrico, le entra vía Venus.
Sin embargo, ¿dónde tiene Urano Alberto Núñez Feijóo? Lo tiene muy angular, en casa 1. Y si vemos la foto de Alberto Núñez Feijóo y pensamos en Urano en 1, que vemos una persona todo lo contrario, clásica, elegante, bien vestida, con colores normales, no se le ve nada excéntrico, no se le ve nada diferente. A veces una persona con mucho componente uraniano le convierte en una persona extremadamente conservadora. Y a veces un Urano en casa 1 rechaza todo lo asociado con la energía uraniana, que es lo disruptivo, lo diferente, porque no sabe o rechaza cómo encajar esa energía original y diferente dentro de su estructura más conservadora. Y por fin vemos algunas de las posibles características de ese personaje con un Urano en casa 1. No me vais a decir vosotros que aquí sí que se ve Urano en casa 1. Esos fondos en tonos metálicos, fríos, al más puro estilo uraniano, esa mirada un poquito, bueno, inquietante, cuando menos esta foto es inquietante, no le veo mucho sentido. Una persona que quiere demostrar esto, clasicismo, seguridad, una persona con cierto equilibrio, de repente, no sé qué asesores de imagen tendrá, pero le llaman para evidenciar todo el Urano en casa 1. ¿Esto qué es? ¿Un genio o un loco? ¿Qué quiere decir esta imagen? Es puro Urano en estado puro. Estas, las manos así. No sé qué asesor le autorizó este fotomontaje, pero está claro que esto refleja la personalidad que subyace por debajo de Alberto Núñez Feijóo, en lo cual lo rebelde, lo reformador y lo inesperado inevitablemente saldrán a la luz en cualquier momento. Esta vez fue con un reportaje. Seguramente que en la vida de Alberto Núñez Feijóo las sorpresas y el carácter más reformista y liberal irá apareciendo poco a poco en su vida pública. Pero no podemos olvidar también que él es un Sol y Luna en Virgo, y Júpiter y Saturno están en casa 6, y ambas cosas nos hablan de lo mismo, de las cosas que se ocupa Virgo, que son de temas de salud. Y por eso no es nada raro que los que no lo sepan, que recuerden que Núñez Feijóo empezó a ser conocido en Madrid como director del ya extinto InSalud, puesto al que le llevó el Ministerio de Sanidad. Virgo y la Casa 6 están muy asociados con la sanidad. Entonces, que fue director del ya extinto InSalud, que le llevó el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaria, durante el primer gobierno de José María Aznar. En esa época, el InSalud gestionaba entonces la sanidad de más de media España, porque aún no se habían completado las transferencias a todas las autonomías. Aquí está claro el carácter organizador asociado con temas de salud que representa todo un Sol y Luna en Virgo y planetas sociales como Júpiter y Saturno en casa 6. Y no quería dejar pasar, antes de finalizar este vídeo, de hablar de una cosa importante que a lo mejor no queda claro en la imagen que nos quieren vender de Alberto Núñez Feijóo. No olvidemos que Alberto Núñez Feijóo tiene Plutón en 1. Por lo tanto, el control será una parte muy importante de su personalidad. Vamos a ver las fotos. Esta persona tiene control, no es elegante, quiere transmitir seguridad, pero no se le ve tintes controladores o posesivos. Vamos a ver aquí, si saco mi lado más excéntrico, Alberto, pues no, aquí no se le ve el lado más excéntrico o rompedor que quieren poner. Una nueva imagen de Alberto Núñez Feijóo. Por este lado aquí no se le ve que tenga mucho poder en lo físico tampoco. ¿Dónde tiene el poder? ¿Dónde se le oculta a esta persona el poder? Fijémonos. ¿Qué dicen tus ojitos, Alberto? ¿Soy controlador? ¿Me gusta mantener una posición de dominancia, verdad? ¿Mm? Nos gusta, ¿eh? Nos gusta tener el control, Alberto. Claramente, esta persona, los ojos indican que es una persona que le gusta que los demás sepan quién manda. Está claro que hay miradas que matan.
Y una persona en Plutón 1 es una persona que con una mirada puede dar mucho miedo. ¿Y en qué está centrado su Sol? Está más centrado en temas de casa 2, temas asociados con la seguridad económica. Está más pendiente de los temas económicos, de tener seguridad, de que las cosas funcionen. Si hablamos de seguridad económica, Pedro Sánchez le entra por el ascendente Tauro y Alberto Núñez Feijóo por ese Sol en casa 2. Lo excéntrico está más asociado a Alberto Núñez Feijóo en la personalidad y en Pedro Sánchez por el gusto por los aviones y hacerse fotos en ellos. Esta persona debería demostrar una mayor sensibilidad y relajación, y es todo lo contrario. Seguramente debido a esa carga tan emocional que rechaza en un principio, obtenemos esto. La mandíbula traidora que delata la tensión de Sánchez. Una persona que tiene por balanza de elementos mucha carga emocional y sobre todo emocional asociado a Piscis, y si rechaza mostrar esa sensibilidad, otros planetas que tienen carta natal se ven polarizados. Y en este caso, al tener Marte y Saturno en casa 1 asociado a un ascendente Tauro, en lo corporal es lo más evidente de cómo se va a tensionar ciertos aspectos de su carta. Sabemos que una de las zonas del cuerpo que rige Tauro es el cuello y la mandíbula. Tiene Marte en casa 1 y toda esa sensibilidad que no muestra le va a repercutir en la mandíbula. Marte en casa 1, la tensión, la sensibilidad que no demuestro me hace mantenerme rígido y tenso. Vemos tres expresiones de la cara de Pedro Sánchez en la cual no reflejan nada de aspectos cristianos, nada de sensibilidad. Es una persona que es muy sensible, que se ve obligado o rechaza mostrar esa sensibilidad y las consecuencias es máxima tensión y rigidez corporal. Y no me digáis que la foto de la izquierda no es la típica foto del ascendente Tauro con Marte en casa 1. Esta persona parece que está a punto de embestir a alguien. Cuidado que va Pedro. No os pongáis en su camino. Esto es lo que os podéis encontrar si os ponéis en el camino de Pedro Sánchez y no le gusta lo que hacéis. Así que, como resumen, tenemos a un presidente del gobierno que es narcisista, egocéntrico, que sabe y es muy consciente que necesita tener amigos importantes para tejer una red de contactos, que no le gusta ser percibido como una persona con debilidades, que le convierte en una persona que está en estado constante de tensión y rigidez. Podemos decir que Alberto Núñez Feijóo, que tiene un perfil más de gestor y de segundo plano, pero que poco a poco va a ir mejorando en la vida. Vamos a ver de qué forma. Es evidente la evolución que ha tenido Alberto Núñez Feijóo en lo personal. No olvidemos que es un ascendente Leo. Y un ascendente Leo cada vez tiene que cuidar mejor su imagen. Vemos que en sus comienzos la verdad es que su imagen era más que mejorable. Y es posible que incluso se ha hecho algún retoque para mejorar la imagen. Porque un ascendente Leo lo que quiere también es tener una buena imagen. Y deberá acostumbrarse a ocupar sitios cada vez más centrales al tener un ascendente Leo. Y a pesar de que quiere dar la imagen de persona clásica, conservadora, fiable, es inevitable que su perfil más excéntrico salga a la luz cuanto más poder vaya ocupando. Esta persona, en cuanto sea presidente del gobierno, si alguna vez, tendrá rasgos más plutonianos y la vida le obligará a hacer reformas. Creo que ha quedado bastante evidente cómo ciertas posiciones planetarias en carta natal nos adelantan comportamientos futuros de los personajes que hay detrás de los políticos. Espero que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias por vuestra atención y sed muy felices.